esa imagen de los colegios hoy son referencia no solo a nivel nacional, esto se ha venido replicando en diferentes ciudades del país, en Medellín, en la costa, en el eje cafetero tal vez fue la primera referencia donde se empezó a retomar esta experiencia de Bogotá. Hoy contamos en estos últimos 10, 12 años con 69 nuevos colegios que cumplen completamente toda la temática de estándares, incluyendo, insisto, estos temas del respeto ambiental. Esos colegios hoy están funcionando, tienen total accesibilidad para discapacitados, cumplen las normas de resistencia, y son colegios que le dan un nuevo aire a lo que es la arquitectura escolar pública en la capital. Se han vuelto a hacer, o sea, han cumplido ya el ciclo. La infraestructura de Bogotá lleva en muchos casos 50, 60 años, ya ha cumplido su ciclo de uso, y se han restituido totalmente 95 instituciones, cerca de 600, 700 mil metros nuevos cuadrados cumpliendo estos estándares, y se han reforzado ya de manera parcial, pero tratando de aplicar un estándar mínimo, 150 sedes de los colegios públicos. Aquí hay algunas muestras. Este es un proyecto, por ejemplo, del arquitecto Giancarlo Massanti, muy conocido a nivel internacional, incluso ha ganado muchas bienales. Este es otro colegio en Bosa, que cambian esa imagen de concentración escolar, casi de cárcel que se tenía, inclusive en muchos de los barrios de esta zona. Entonces, en estos concursos que han tenido estos logros, hoy pasan de ser imágenes virtuales a ser ya respuestas reales. Que hay varias de esas imágenes, vemos los entornos donde se insertan estos nuevos equipamientos y ayudan a construir ciudad de una manera verdaderamente respetuosa también con el medio ambiente. Se han hecho no solamente colegios nuevos, sino se ha cambiado la imagen de colegios que existían en deplorables condiciones. Está la Normal María Montessori en la localidad de Antonio Nariño. Entonces son ya realidades que se vienen implementando, insisto, dentro de todo ese respeto ambiental que se debe dar. La Secretaría pues ha tenido bastantes reconocimientos, no solo a nivel nacional e internacional, publicaciones. El mismo Banco Mundial ha puesto como referencia este trabajo que se ha hecho en los últimos años, como referencia para toda la región, tanto en América Latina como en el Caribe. Bueno, específicamente en el tema de sostenibilidad, este fue un proyecto construido en Bosa. El Colegio Porfirio Barba Jacob ganó el premio CEMEX Internacional y Nacional del 2012 como diseño y obra sostenible. Es del arquitecto Leonardo Álvarez el diseño, y se enmarca dentro de esta nueva política de calidad en la arquitectura escolar y respeto ambiental. Básicamente en el año 2007, y es un poco la introducción ya final para que oigamos a Alexander en el detalle específico de este tema, se implementó un poco con referencia del ACM de Francia, el cumplimiento de normativa de calidad medioambiental en Francia, 14 recomendaciones básicas que debían en lo posible cumplir nuestros colegios. Y esos 14, digamos, lo hemos llamado guía ambiental del hábitat escolar. El primero, la relación armónica con el entorno, el respeto con el entorno, con la implantación dentro del tema tanto urbanístico como rural, la elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental, bajo impacto de las obras con ese entorno, eficiencia energética, se ha buscar aparatos de bajo consumo, elementos que ahorren también desde la eficiencia hídrica y manejo del agua. Desde el año 99-2000 se han utilizado tanques para reutilización de agua de lluvias en todos estos colegios. El consumo de un colegio de estos es altísimo, trabajan en 2 jornadas, estamos hablando de 700 sedes que desde que haya un ahorro significativo, el ahorro pues ya se multiplica en el impacto que pueden tener este tipo de ahorros y eficiencias. El manejo de residuos, toda esta temática, lo importante de hacerlo en un colegio y que el mismo colegio dé ejemplo en su diseño y en su construcción, hace que los niños aprendan a crear
esa semilla de esa nueva cultura hacia lo ambiental, hacia la sostenibilidad. Ellos son multiplicadores en sus casas, en sus hogares, en su entorno, en la comunidad en general, para ayudar a reciclar, a clasificar la basura, y todo ese tema se ha venido implementando. El confort higrométrico, todo el tema que tiene que ver con la calidad térmica, el confort acústico, confort visual, confort olfativo incluso, que a veces no se tiene en cuenta. El 12, las condiciones sanitarias en general, la calidad del aire y la calidad del agua. Esta guía fue el punto de referencia para que la Secretaría, a través de un convenio en el año 2008 con la Universidad Nacional de Colombia, creara lo que hoy son los proyectos con sostenibilidad integral, que se vienen, ya están en diseño y se están construyendo en este momento. Varios de esos proyectos van a ser una realidad en la Bogotá humana. Son ya implementaciones con terrazas verdes, se insiste en la reutilización de aguas lluvias, todo el tema de la misma orientación para lograr una eficiencia máxima de la luz natural, del confort y la comodidad térmica. Vamos a ver en detalle todo el proceso que se hizo. Estos son algunos de los ejemplos. Son redes, pero insisto, ya se vienen implementando y están dentro del plan sectorial de educación para construirse en esta administración. Aquí vemos varios de esos proyectos, algunos con terrazas verdes. Son cerca de 25 proyectos que han tenido en cuenta toda esta temática. Y por supuesto, paralelo a todo este trabajo de lo que son el ambiente, el hábitat en sí, los muchachos vienen trabajando, los alumnos y estudiantes y profesores en los PRAE, que son PRAEs que hacen parte de los proyectos educativos institucionales desde el año 1994, que se implementan, insisto, y muchos de ellos tienen en cuenta toda la temática de huertas escolares, de jardines colgantes y toda la parte ambiental. Muchos de ellos han ganado muchos premios y ellos mismos, insisto, son semilla multiplicadora de esta nueva cultura ambiental. Para terminar y dejarle paso a Alexander, quisiera dejar con estas imágenes últimas un mensaje de lo tímido, lo conservadores que todavía somos con respecto a esta temática de las terrazas verdes. Realmente hay mucha prevención todavía, no se ha creado ni se ha consolidado una cultura al respecto, pero en otros países ya son muchísimo más atrevidos y hay realidades. Este es el caso de un colegio en Alemania, donde incluso el ganado, aquí lo podemos ver, ha recuperado el terreno ocupado por el colegio. Entonces realmente hay muchas alternativas, son múltiples las posibilidades, y la parte tecnológica se tiene que ir superando poco a poco, pero lo importante es superar el miedo de que sí se puede hacer este tipo de intervención. Bueno, muchas gracias, y Alexander pues ya nos va a hablar en detalle de la propuesta conjunta de la Secretaría de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias al arquitecto Carlos Benavides por su presentación el día de hoy, y como lo dijo anteriormente, vamos a escuchar ahora al arquitecto Alexander Ubaque, quien es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a magíster en Ingeniería Ambiental, actualmente perteneciente a los grupos de investigación, diseño ambiental y arquitectura sostenible, diseñadores de ambiente, enseñanza y aprendizaje. Con ustedes, Alexander Ubaque. Buenos días, como lo comentó el arquitecto Carlos, nosotros comenzamos a participar en un proyecto, un convenio entre la Universidad Nacional y la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2009, con el propósito de generar integración de acciones de sostenibilidad ambiental a los colegios distritales. Esto no quiere decir que en colegios previos no se haya generado intervenciones de sostenibilidad, simplemente lo que nosotros hacíamos era configurar un nuevo proceso en el cual buscaba una integración total entre lo que consideramos sostenibilidad ambiental al proceso tradicional de diseño en un proyecto arquitectónico. Como lo pueden ver acá, generalmente existía un proceso de planeación, diseño, ejecución y construcción, uso y mantenimiento de la edificación.
nosotros comenzamos a intervenir en sostenibilidad en todo el proceso de diseño, con base en los estándares que ya ha establecido la Secretaría de Educación, estándares internacionales y estándares que ya han sido adoptados en la construcción y diseño de los colegios desde el año 1999. Algunos de estos estándares, como lo vemos en el tema de comodidad visual y confort térmico, ya estaban establecidos en fichas, y lo que nosotros hacíamos era buscar a través del diseño de herramientas que el grupo de diseño arquitectónico lograra implementarlo de forma cuantitativa en los proyectos. Estos son algunos de los ejemplos, como ha mostrado el arquitecto Carlos, sobre los diseños previamente hechos. Algunos de estos colegios son situados en Palermo, en Kennedy, en Suba, en diferentes localidades en el distrito. Para esto comenzamos a plantear 6 grandes áreas de acción que consideramos importantes vincular al proceso de diseño arquitectónico, entre las cuales encontramos el tema de contaminación, bioclimática, agua, energía, materiales y vida. Este último tema, vida, lo consideramos integrando el elemento verde para el desarrollo y potencialización de la biodiversidad en el contexto del distrito. Nos basamos básicamente en el tema de normas, diseños, sistemas y productos existentes, algo que nos permitiera argumentar bajo un concepto técnico sólido y con los objetivos de cada una de esas áreas de intervención. El área de intervención de contaminación, buscamos que el proyecto hiciera un proceso de control y reducción de la contaminación. En los temas de bioclimática, ahorro de energía y materiales, un tema como objetivo el ahorro y la limpieza. Y en el tema de vida buscamos básicamente potenciar y expandir la biodiversidad en los colegios como elemento integrador. Este proceso, como nos encontramos con un proceso de diseño arquitectónico tradicional, lo que hicimos básicamente fue generar un proceso de herramientas que comenzamos a aplicar y comenzamos a determinar cuál era el nivel de aplicación en el proceso de diseño arquitectónico, y finalmente buscábamos era tener unas herramientas nuevas que permitieran a futuros diseños de colegio ya tener el tema de sostenibilidad integrado completamente en el proceso de diseño. Comenzamos, la metodología se basó en una etapa de diagnóstico. No podemos desconocer ya todo el proceso de avance que tenía el nuevo diseño de los colegios distritales del año 99. Entonces comenzamos a diagnosticar cuál era ese potencial que ya se había desarrollado en los colegios para continuarlo en el nuevo diseño y determinar algunos elementos en los cuales podemos intervenir nosotros con herramientas nuevas. En este tema tenemos 4 componentes importantes, que era calidad del aire interior. Ya existían unas fichas previas desarrolladas por la Secretaría de Educación. Acústica, encontramos un tema de ausencia del elemento verde. El elemento verde, aunque se había integrado en colegios anteriores, faltaba era como integrarlo ya como un sistema en la edificación. No limitarlo al tema paisajístico, sino integrarlo como un sistema que no puede ser retirado de la etapa constructiva, y mejorar todo el proceso de sistema de agua lluvias, todo el sistema de reutilización de agua lluvias. Para esto hicimos unas mediciones en los colegios existentes para llegar a determinar cuáles eran los elementos que podríamos mejorar. Hicimos mediciones de calidad del aire y concentración de contaminantes en el interior y exterior de los colegios, teniendo en cuenta que el hábitat de los estudiantes no solo se limita a las aulas de estudio, sino que también a los espacios de esparcimiento y disfrute. Mediciones de calidad acústica es determinar cuáles son las afectaciones externas que tiene el colegio en cuanto a impactos acústicos y cuáles son las emisiones que genera el colegio al entorno, porque el colegio, así como recibe, también emite presión sonora sobre el entorno existente. Mediciones de iluminación natural, hicimos un proceso de medición de iluminación natural y determinamos cuáles eran los potenciales que podíamos mejorar en el tema de iluminación natural, teniendo en cuenta que la iluminación natural es un gran elemento que puede potenciar el mejoramiento en el rendimiento escolar, según las investigaciones que hemos hecho previamente bajo normas y estudios que ya existían. Encontramos un mejoramiento en las condiciones del verde. En la parte izquierda podemos ver unos colegios previos a todo el proceso que se desarrolló desde el año 1999 con la Secretaría de Educación,
y encontramos un avance en la foto de la imagen de izquierda, en donde existe ya una conexión con elementos de estructura ecológica principal, pero veíamos que no podía generarse una integración entre el elemento natural y el elemento construido arquitectónico en el proyecto. Es ahí cuando determinamos cuál es el efecto del colegio dentro del contexto de ciudad y el calentamiento global. El colegio tiene afectaciones en dos sentidos: afectaciones exteriores, que pueden ser mitigación del impacto de contaminación, y elementos positivos, por ejemplo, como expansión del elemento verde o disminución en el tema de emisiones. Entonces, un colegio por separado, como lo mencionaba el arquitecto Carlos, puede que no sea un elemento representativo entre la ciudad, pero ya cuando comienzan a sumarse como instituciones, vemos que se genera a través de nodos una red que genera un impacto grande en la ciudad. Entonces, era un poco entender cuál es el papel del colegio en todo el contexto de ciudad. Hicimos un análisis del contexto ambiental. Cada colegio tenía una ubicación específica dentro de la ciudad, entonces las condiciones ambientales eran distintas. No podíamos replicar una tipología arquitectónica en diferentes contextos, porque realmente, si hablamos de sostenibilidad, esto no iba a generar un muy buen resultado. Lo que hicimos fue generar una herramienta de orientación a través de unos relojes. La idea de esta herramienta de orientación es que en el centro de la herramienta se ubica el predio con la ubicación y sus coordenadas, y comenzamos a integrar cada una de la información suministrada por las entidades del distrito a través de información secundaria, que era lo que contábamos en ese momento. Y esta herramienta servía como elemento para el diseño arquitectónico desde el momento del planteamiento del esquema básico. Por ejemplo, podemos vincular el anillo exterior, ese tema de la contaminación atmosférica existente, concentración de material particulado, direcciones predominantes de los vientos, era para determinar si la dirección predominante de los vientos favorecía o no la apertura de ventilación hacia ciertas zonas de fachadas del colegio, o generar estrategias también para determinar cuál sería la mitigación a través de barreras ambientales que se podían generar. Esta es una herramienta inicial que planteamos en su momento, en el año 2009. La herramienta nueva ya tiene vinculado aspectos como inundación, remoción en masa, mediciones más exactas sobre las condiciones de presión sonora en los predios, de acuerdo a los mapas que nos permiten utilizar las entidades del distrito. Y identificamos dos líneas base importantes para la implementación de estas acciones de sostenibilidad. Problemas del entorno eran los problemas que afectaban directamente al colegio y a la calidad de vida de los estudiantes, y necesidades de la población estudiantil. Estas dos nos generaron unas acciones de diseño ya implícitas en los proyectos de cada una de las 16 áreas que hemos planteado inicialmente. Cada una de estas acciones de diseño tenían unas estrategias asociadas, que las pueden ver en la parte inferior, y ahí entendimos cuál era el papel fundamental del elemento verde dentro del diseño arquitectónico. Quizás una de las estrategias como sistema que nos permite abarcar más áreas en el proyecto, a diferencia de otras que son de intervención puntual. El elemento verde, como las superficies ajardinadas, filtrantes y cubiertas verdes, nos permitían actuar en el tema de contaminación por captura de material particulado, mejoramiento de la calidad del aire, en el tema de agua como elemento filtrante en un primer proceso para el esquema de reutilización de agua lluvia, vida, pues por el tema de expansión y mejoramiento de la calidad de habitabilidad de los espacios exteriores, bioclimática como elemento de mejoramiento en el confort, sobre todo de los últimos niveles de los edificios, en donde se planteaban cubiertas tradicionales que, aunque eran vendidas con sus cualidades termoacústicas, el elemento verde nos brinda esas cualidades también. En energía, por todo el tema de disminución de cargas térmicas, y en materiales, ya que se convierte en un sistema alternativo para la envolvente arquitectónica. Este es un ejemplo ya más detallado de un proyecto Colegio Manuel Murillo Toro, calle 72, carrera 24 aproximadamente, y ya fue el análisis del cuadro inferior derecho. Ya es como el arquitecto comenzó a asumir y a ubicar los espacios de acuerdo a esa herramienta de orientación. Aquí determinó, por ejemplo, no ubicar las aulas
en los puentes primordiales del ruido sobre la calle 72, generar elementos ubicando sobre el costado de la 72 baños o espacios que no eran de una habitabilidad del 100% como el tema de las aulas, identificando las direcciones predominantes de los vientos para aprovechar la calidad del aire, mejorar la calidad del aire interior de los espacios. Y este es el resultado final del proyecto de diseño. El arquitecto plantea una franja de control ambiental sobre la calle 62 con árboles y barreras verdes, genera estrategias de distribución de los espacios interiores, por ejemplo la cancha de fútbol que tenía que incluir dentro de la propuesta, ya desarrolló al nivel de envolvente estrategias de mitigación del impacto de ruido generado por la cancha y otras estrategias que en detalle veremos más adelante. Comenzamos a generar herramientas para los arquitectos en decir, bueno, si ustedes tienen contaminación por vías tipo B0, B1 sobre la fachada principal del colegio y tienen los vientos predominantes sobre esta fachada, pues tratemos de buscar estrategias de ventilación en donde no nos ingrese material particulado a las aulas, haciendo que pues, el material particulado y la presión y las ondas acústicas. Esto hacía en los diagnósticos que hicimos en los colegios que se cerraran todas las ventanas, por lo tanto comenzaba a subir la concentración de partículas contaminantes en el interior del salón y finalmente lo que provocaban los estudiantes era que comenzaran después de una hora a dormirse en las aulas de clase. Entonces cada uno de estos efectos que se pueden tomar en cada uno de estos condicionantes en etapa de diseño arquitectónico van a influir directamente en la etapa de ocupación del espacio. Estas son algunas fichas que entregamos, voy a generar rápidamente algunas fichas que entregamos de estrategias de diseño a los arquitectos. Y vino una asesoría en temas de materiales por expertos, estrategias y fichas en donde pueden ubicar y implementar cubiertas verdes en los proyectos, y finalmente se hicieron los detalles genéricos en el cual ya buscaba vincular el elemento verde no como un objeto ajeno a la edificación, sino como un sistema, de tal forma que fuera integrado completamente y no pudiese ser retirado, o sea que tuviese una función específica dentro del diseño y ya durante la etapa de operación del proyecto. El tema del agua lluvia. El tema del agua lluvia, aunque se han hecho unos primeros procesos de aproximación a la reutilización de agua lluvia, lo que hicimos nosotros fue comenzar a generar una ficha como la que ven en la parte inferior izquierda, que aunque es un poco densa, ya es una ficha técnica acompañada por un asesor de hidráulica en el cual comenzamos a mirar cuál era la disponibilidad de recursos de precipitación en la zona para dimensionar correctamente las cubiertas verdes, las cubiertas de recolección en la etapa de anteproyecto y dimensionar el tanque de recolección de agua lluvias para que funcionara para la ubicación específica del colegio. Esto finalmente lo que buscaba era una eficiencia en la implementación del sistema y disminución de costos de inversión en el sistema. Ya esquemas o detalles genéricos también para que el grupo de diseño implementara el proyecto, que le sirviera como un punto de partida para el proyecto. Y estas son fichas en el tema que era como apoyo a la iniciativa de la Secretaría de Educación en el tema de reutilización y clasificación de residuos sólidos en el proyecto. Lo que buscábamos con esta ficha era determinar cuál era la generación de residuos por estudiante durante el día y determinar cuál era la población estudiantil, de tal forma que, y teniendo en cuenta la frecuencia de recolección de residuos, se pudiera dimensionar un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos acorde con las necesidades de cada colegio, para no manejar un solo estándar en cada uno de los colegios. Entonces, digamos que este fue el aporte desde el estudio de sostenibilidad al proyecto de diseño. En el tema de iluminación natural, ya existían los estándares de iluminación natural. Estos estándares nos decían que debíamos utilizar en aperturas para iluminación 1/5 del área del piso del ambiente iluminado. Lo que hicimos fue ir más allá, hacer una herramienta de orientación en la cual vinculábamos, como lo ven en la parte superior izquierda, vinculábamos dos componentes de la iluminación, la componente de la carga térmica aportada para la edificación y la componente de la calidad lumínica. Esto funciona, les voy a explicar un poco, si miramos oriente, occidente, norte, sur,
comenzamos a decirle al arquitecto, si usted quiere calentar el espacio, ubique las aperturas, si quiere calentar el espacio en las horas de la mañana, especialmente para población sensible, que son los niños que entre los 2 y 5 años, que ingresan al preescolar, en donde hasta ahora comienzan el cuerpo a regular su temperatura naturalmente y son muy sensibles a los cambios de temperatura bruscos. Era buscar que el arquitecto comenzara a ubicar esos espacios de preescolar hacia las zonas donde tuviera un rápido calentamiento del espacio entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, de tal forma que disminuyéramos el estrés térmico y disminuyéramos la posibilidad de que el niño sufriera este choque que ocasionaba, como nos decían las profesoras, es que el niño a partir de las 7 de la mañana necesita ir al baño cada 5 minutos, pero no existía una razón fisiológica o medida para el tema, entonces lo que nosotros buscamos era eso, básicamente. Ahí ven la imagen de uno de los áreas de preescolar del colegio Nueva Constitución. Este colegio comenzó a hacer estrategias de mejorar los acabados en materiales, o sea, no solo el tema de iluminación, sino cuál era el papel del material dentro de la configuración del espacio. Entonces ya comenzó a proponer madera como elemento reflectivo, a cambiar todos los materiales de concreto especialmente para estas zonas tan sensibles. En el tema ya de iluminación de las aulas, lo que se hizo fue generar y apoyar al equipo de diseño con simulaciones lumínicas. O sea, partiendo de los estándares de la Secretaría de Educación, los acompañamos con simulaciones lumínicas que buscaban era potenciar el aprovechamiento de la iluminación natural en los espacios. Entonces, en la parte superior vemos cómo era el esquema original del planteamiento del arquitecto y en la parte inferior cómo lo potenciamos a través de simulaciones y estrategias para el aprovechamiento de la iluminación natural. Cabe notar que de los estándares del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público nos pide unos estándares mínimos de 300 luxes en el ambiente de trabajo, en actividades normales y en actividades específicas 500 luxes. Nosotros lo que apuntábamos era que con la iluminación natural nosotros pudiéramos lograr esos estándares, reflejando esto en la disminución del consumo en iluminación artificial. Entonces lo que hicimos fue una integración entre los dos elementos, arquitectónico y el diseño del alumbrado público. En esta aula, por ejemplo, lo que hicimos fue sobreponer frente a la iluminación, el esquema de iluminación natural, cuáles serían los puntos a automatizar en el colegio mayormente. Entonces nos íbamos hacia el costado de la ventana, que es la parte amarilla y rojo, en donde definitivamente damos una eficiencia del 100% en los sensores de iluminación natural. En el tema térmico, comenzamos a definir, mediante simulaciones también y apoyo, comenzamos a definir cuál sería el estándar y el rango establecido para confort térmico. Los programas de simulación nos arrojaban un estándar de 14 a 16 grados centígrados de confort térmico para los espacios. Nosotros determinamos ya mediante mediciones que podemos llegar a un estándar entre 18 y 26 grados centígrados. La tabla amarilla que ven es el estándar de voto medio estimado y lo que busca es mirar dentro de una población estándar cuál sería el grado de insatisfacción de la población. En el vestido, si miramos en la columna de la derecha para ustedes, miramos 3 niveles que van desde 1.01 hasta 1.77, entendiendo 1.01 como si usted llegara a un espacio y solo utilizara una camisa ligera, y entendiendo el 1.77 como si tuviese que utilizar un vestido abrigado o una chaqueta que le ayudara de la pérdida de calor en su cuerpo. Y con eso comenzamos a jugar estándares en el diseño de cada uno de los ambientes escolares. También se hizo un análisis de acústica con un asesor acústico externo que no solo iba el tema de la calidad acústica en mitigación de ruido, sino también tenemos que ir más allá en hacer cálculos de reverberación. Estos cálculos de reverberación básicamente lo que buscaban era disminuir la emisión de ruido en las aulas, porque identificamos que el hecho de que en los colegios existiera ruido era porque el profesor de esta aula tenía que comenzar a hablar durísimo para que los estudiantes lo escucharan, o los estudiantes tenían que comenzar a hablar duro, y eso se iba reflejando como un efecto dominó en cada una de las aulas. Entonces lo que buscaba era buscar los niveles óptimos en decibeles para que existiera una comunicación entre alumno-profesor en cada uno de los ambientes. Estos son detalles generados por los equipos de diseño. Se proponía, por ejemplo,
que si vamos a permitir una ventilación natural, pues se proponga un esquema de mitigación de ruido en cada una de las rejillas. Esta rejilla propuesta, aunque no logra 100% de eficiencia, pues por lo menos es un avance y una estrategia en respuesta a estos requerimientos. Por ejemplo, en esta fachada, si ven el tema del antepecho, se logra ventilar el espacio a través de un antepecho que disminuye la velocidad del viento al ingreso a las aulas, evitando el tema de disconfort y generando a través de todas estas ranuras, mediante la acústica gráfica, la disminución del impacto de la banda sonora de los espacios exteriores en el colegio. En el tema de contaminación y control de la isla de calor, comenzamos a medir cada uno de los elementos de la cubierta y cada una de las estrategias posibles para el control de la isla de calor de acuerdo a los estándares internacionales para esto. Y es cuando comienza a aparecer el elemento verde como el sistema para controlar el tema de la isla de calor. Y el elemento verde en cada una de sus etapas. El elemento verde ya en análisis más detallado cuáles son todos los beneficios del elemento verde. Entonces ya como les había mencionado, calidad del ambiente educativo, calidad visual, calidad del aire, control de la isla de calor urbano, mitigación de la contaminación atmosférica y mitigación del impacto por la lluvia. También sobre el tema del impacto por la lluvia es el caudal que se genera en superficies lisas, difíciles de controlar. Entonces lo que busca también es que se vuelva un elemento que captura cierta cantidad de caudal de agua lluvia y retrasa el tiempo en el que este llega finalmente a la red hidráulica, a la red sanitaria. Ya detalles constructivos de las cubiertas verdes generadas por expertos. El detalle a la izquierda es un detalle genérico que ustedes pueden encontrar en internet, y la tabla ya es una tabla que responde a cada una de las especificaciones de diseño. O sea, no solo es estandarizar, aunque se trata de estandarizar, cada diseño específico y cada arquitecto tiene también un detalle y unas necesidades específicas que responder. Entonces la cubierta verde como sistema llega a un punto en que tiene que tener un nivel de flexibilidad y resolverlo específicamente para cada una de las necesidades. Estos son detalles de cada uno de los colegios implementados. El Colegio Nueva Constitución, que ya ustedes vieron la imagen, con su detalle desarrollado por el arquitecto, y ya el aula, el elemento verde comienza a ser parte integral del sistema. O sea, ya cuando se dibuja el aula, no se dibuja el aula con la cubierta tradicional, sino que ya el módulo del aula ya tiene el elemento verde incorporado y esta aula, por ejemplo, en especial, tiene ya todas las secciones de sostenibilidad implementadas. El tema de los árboles como vida. Los árboles en algún momento son vistos como solo elemento paisajístico, pero en estos colegios especialmente se hizo un reconocimiento, un diagnóstico de las especies arbóreas existentes, de tal forma que si existía una intervención, ya existía una estrategia de conservación in situ o ex situ para el colegio, un elemento de reposición. Aquí hicimos una primera aproximación en la parte inferior de una barra. Esta barra muestra cuál es el incremento en especies arbóreas en el colegio, y así cada uno de los colegios tiene una línea base y un incremento en especies arbóreas. Y ya miramos los detalles genéricos que le damos al equipo de diseño, es decir, la arborización no es un tema paisajístico, es un tema que también mejora las cualidades del espacio exterior, disminuye los niveles de rentabilidad. El ser humano, cuando tiene la posibilidad de pasar de la sombra al sol o viceversa, disminuye los niveles de rentabilidad, mientras que usted se encuentra en un espacio en donde es un espacio duro, no tiene un elemento de sombra y tiene unas condiciones altas de radiación, aumenta los niveles de irritabilidad. Entonces es como concientizar de cuál es el papel del árbol más allá del tema ornamental y cuál es la influencia dentro de la envolvente arquitectónica. En el costado izquierdo de ustedes ven un tema de arborización en las terrazas. Muchos de los espacios de los colegios, por la demanda que tienen los propios colegios distritales, implican que las áreas de esparcimiento de los estudiantes se vayan a las cubiertas. Estas cubiertas son las que tienen mayor impacto en radiación solar, sobre todo entre las horas de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, haciendo estos espacios que no habitables y no aptos para los estudiantes. Entonces mirar cómo la arborización comienza a mejorar esas condiciones de habitabilidad de esos espacios.
Ya un detalle de especies arbóreas, la asesoría del Jardín Botánico que participó en este proyecto, diciéndonos cuál es el porte dependiendo de la necesidad de iluminación de los espacios interiores, si necesitábamos un árbol de porte alto con densidad baja del follaje, o si necesitamos control de la radiación solar, si necesitamos un árbol con densidades altas de follaje o porte bajo, todo eso dependiendo ya de los requerimientos de diseño arquitectónico del proyecto. Tomamos en ese momento, en el año 2009, hace 4 años, tomamos la ciudad de San Francisco y los lineamientos de sus guías para diseño de agua-lluvia en cada uno de los espacios y cada una de las estrategias que planteaba para el manejo de las corrientes de agua-lluvia en el proyecto. Y a partir de eso, comenzamos a desarrollar detalles constructivos de superficies filtrantes o superficies urbanas de drenaje sostenible, como se llaman actualmente. Estas superficies buscaban que contener el agua lluvia de los colegios en las áreas duras transitables del proyecto a través de la utilización de materiales de residuos de construcción. Esto también fue apoyado por un experto en materiales, un ingeniero, y mirar cómo esto se puede convertir en un gran tanque que capture el agua lluvia y evite los caudales altos que tiene que soportar la red sanitaria de la ciudad. Porque lo que decíamos en ese momento era que toda la ciudad estaba completamente impermeable, aún se encuentra completamente impermeable, y la red sanitaria es la que tiene que soportar todo ese caudal de agua en un periodo de precipitación alto. De los colegios que se replican en toda la ciudad pueden servir como elementos contenedores de esta agua lluvia. Aquí ya están los detalles implementados en cada uno de los proyectos de los colegios. Algunos de estos son los patios de bandera, que se convierten en elementos de grandes tanques recolectores de agua lluvia, con posibilidad de utilización para riego o simplemente por el mejoramiento por evaporación, mejoramiento de las condiciones de confort térmico de los espacios exteriores. Ya el tema del árbol también como sistema, entonces aquí se propone, este es un detalle genérico que propone la utilización de la tubería hidráulica, de los grandes contenedores hidráulicos en concreto, para forzar que la raíz del árbol busque profundidades y no se expanda hacia lo ancho, dañando todo el tema de adoquines como se ve actualmente en los proyectos. Entonces la idea era contener el árbol, que el tanque de recolección de agua lluvia, el sistema urbano de drenaje sostenible, sirva posteriormente al periodo de lluvia para alimentar el árbol también. Entonces se genera todo un sistema integrado en el proyecto. Ya hubo detalles específicos de cuáles eran los contenedores radiculares, y venimos con un análisis de costo-beneficio, que es la parte compleja, cómo dimensionar el costo y el beneficio de las estrategias de sostenibilidad ambiental para proyectos de este tipo. Definitivamente decidimos dividirlo en 3 componentes importantes. Uno, cada una de las estrategias de bienes y servicios ambientales ubicadas en la parte izquierda tenían que valorarse de forma totalmente distinta. Había unas estrategias de sostenibilidad, como el tema de iluminación, que ya son parte de los estándares de la Secretaría de Educación. Entonces básicamente lo que esto implica es un apoyo en diseño, un profesional en diseño que esté presente. Hay otros que son de importancia según las metas de ciudad. Entonces, ¿cuáles eran las metas de ciudad establecidas que nos permitieran valorar este componente? Y cuál es el tipo de valoración que debemos hacer. ¿Es una valoración social, de costo-beneficio social, costo-beneficio ambiental o el costo-beneficio económico? Teniendo en cuenta la particularidad de este proyecto, que es un proyecto social con condiciones distritales. Entonces comenzamos a partir de eso a hacer una clasificación. Esto lo hizo un economista, comenzó a hacer ya el detalle específico de esto, desafortunadamente no lo tengo en este momento presente, pero lo que buscaba era generar unos indicadores. Cada una de las secciones tenía un indicador específico de incremento. Por ejemplo, el tema de la isla de calor, comenzamos a ver cuáles eran las estrategias que el arquitecto generaba en su diseño. Si iba a ser a través de superficies reflectantes, cubiertas verdes, superficies verdes, y cuál era el incremento en el área del predio de estas estrategias de control de la isla de calor. Por ejemplo, aquí en este colegio, en este predio, un predio de 5.495 metros cuadrados, logramos un incremento de sostenibilidad en ese indicador del 51%. Y lo que hicimos
fue hacer un análisis de costo-beneficio, en rojo pueden ver cuál fue la inversión y en verde cuál es el beneficio y cuál es el índice de relación de costo-beneficio, cuántas veces recuperó esa inversión en un proyecto en cada una de las acciones de sostenibilidad. Por ejemplo, aquí vemos que el tema de ventilación natural, iluminación natural versus artificial es un tema que básicamente es de diseño y selección adecuada de los sistemas y un diseño adecuado arquitectónico. Entonces la inversión es muy baja comparada con todos los beneficios ambientales y sociales que se pueden ver, ambientales, sociales y económicos que se pueden ver en el proyecto. Mientras que otros no son tan afortunados en ese momento en que se desarrolló el proyecto hace 4 años, no eran tan afortunados, pero que tal vez si en este momento los comenzamos a generar análisis de costo-beneficio, probablemente cambien las expectativas de beneficio de cada una de estas secciones. Hicimos también con respecto a la línea base, como les comenté, no es que la sostenibilidad no estuviese incluida dentro de los proyectos del año 1999, sino que lo que hicimos fue generar un sistema de valoración. Entonces ya teníamos con eso un estándar para medir nuestra línea base, para medir el beneficio, y comenzamos con respecto a eso a medir los incrementos que logramos en cada uno de los colegios diseñados. Y para este colegio en particular, cada uno cambia y dependiendo de las posibilidades de implementación de estrategias, cambia el beneficio, pero nos dimos cuenta que realmente el tema de sostenibilidad no es tan costoso en comparación con el valor total de un proyecto que un proyecto implica. Entonces esa es la reflexión y la conclusión a la que llegamos nosotros. Realmente es un tema de querer hacer sostenibilidad e implementar estrategias de sostenibilidad en los proyectos, porque realmente el beneficio también se ve. O sea, nosotros valoramos los 17 colegios que tuvimos la oportunidad de participar, y en cada uno de estos colegios nos generó un beneficio considerable versus la inversión que tenía que hacer el proyecto. Y ya algunos ejemplos de las estrategias de sostenibilidad, porque como las determinantes son totalmente distintas en cada uno de los proyectos, pues obviamente hay proyectos que pueden apuntar hacia una de las 17 estrategias planteadas más que otros. Este colegio, por ejemplo, aunque este está en la etapa anteproyecto, aunque en la etapa final las cubiertas de este proyecto son verdes, tiene áreas verdes para los estudiantes, incrementó el número de árboles en el proyecto, mejoró sustancialmente las condiciones de iluminación natural del proyecto. Casi que este proyecto, el análisis que nos dio es que no necesita iluminación artificial en ninguna hora del día. Mejoró las condiciones de ventilación, porque el aporte nuestro, aunque ya existían herramientas de cálculo de ventilación, lo que nosotros hicimos fue, mediante el apoyo de la parte bioclimática, es desligar las dos componentes de la ventilación: la componente para renovación de aire, que es exigida por los estándares internacionales como ASHRAE, y desvincular el tema de control térmico. Entonces dejamos elementos para renovación de aire independiente en la fachada del proyecto, en la envolvente arquitectónica, y otros para control térmico, ya que los bogotanos tenemos la oportunidad de cambiar el vestido durante el día o cerrar y abrir una ventana en el proyecto. Entonces este fue el gran avance que también se hizo en todos los colegios distritales de esta tercera etapa. Este es otro colegio que plantea, el Colegio Britalia, plantea un gran área de protección y mitigación por una gran avenida que está situada en el costado inferior. Entonces hace todo un análisis, todo un retroceso, además del área de cesión exigible, para lograr mitigar los efectos negativos de la contaminación por emisiones de los vehículos y la contaminación de presión sonora que también se genera. También tiene cubiertas verdes, la iluminación natural aprovechada por claraboyas ubicadas correctamente. No es el hecho de generar una iluminación sanitaria en el proyecto, sino que hay que saber hacia qué lado las oriento para lograr la máxima calidad en iluminación. Proyectos que tenían las exigencias altas de ocupación, en donde se desarrollaron cubiertas verdes, pero también entró el tema modular. Si ven los módulos en la parte inferior derecha, módulos de arborización. Entonces ya eran materias para poder sembrar árboles o para generar jardines, que van articulados también con elementos de mobiliario en el proyecto, mejorando también las condiciones de habitabilidad de esa terraza. Entonces también se hizo una selección adecuada de materiales en la terraza para no generar elementos acumuladores de calor que puedan afectar la calidad del espacio exterior.
elementos verdes también en este colegio, en la nueva constitución, y la vinculación con la estructura ecológica principal. Este colegio no tenía que mitigar impactos ambientales negativos, al contrario, tenía que evitar los impactos ambientales negativos hacia la estructura ecológica principal y hacia las áreas de esparcimiento de la comunidad situada en esta zona. Eso es todo, les agradezco su atención. ¿Preguntas? ¿Estamos con la pregunta?